Muy buenos días, estamos con la derivada de una función, uno de los últimos temas de nuestro curso. Derivada de una función. Vemos aquí la definición de derivada. La derivada de una función f es otra función f', léase f', cuyo valor en cualquier número x es f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Si este límite existe, decimos que f es derivable en x. Determinar una derivada recibe el nombre de derivación. La parte del cálculo asociado con la derivada se llama cálculo diferencial. Además de f' de x, que se lee f' de x, se usan otras notaciones para la derivada de y igual a f de x. Las más comunes son f' de x, dy de x, y' de y', derivada de x de f de x, derivada con respecto a x de y. Reglas para calcular derivada. Para comenzar a calcular derivada vamos a definir tres reglas básicas. La primera es la regla de la constante. La derivada de una función constante es cero. O sea, la derivada de un número es cero. Es decir, si c es un número real, entonces f de x igual a c, su derivada es f' de x igual a 0. Ejemplo, allá la derivada de las siguientes funciones. De y igual a 5, como 5 es un número, su derivada es y' igual a 0. F de x igual a negativo 2, su derivada es f' de x igual a 0. De y igual a pi, como pi es un número, su derivada es y' igual a 0. Derivada de la función identidad. La derivada de la función identidad f de x igual a x es 1. Si f de x igual a x, su derivada es f' de x igual a 1, como dijimos. Entonces allá la derivada de la siguiente función. Si yo tengo f de x igual a negativo x, su derivada es f' de x igual a negativo 1. Y la tercera es la regla de la potencia. Si n es un número racional, entonces la función es derivable. F de x igual a x a la n, una función potencia. Y su derivada es f' de x igual a n multiplicada por n menos 1. ¿Cómo se hace la operación? Bueno, multiplicamos el exponente n por la base y al exponente n le restamos 1. Haya la derivada de las siguientes funciones. F de x igual a x cuadrado. Aplicamos la regla f' de x, el exponente 2, multiplica la base y le restamos 1 al exponente. Entonces tendremos 2x a la 1, que es igual a 2x porque el 1 no se marca. F de x igual a x cubo. F' de x, el exponente n, 3, multiplica por la base y al exponente le restamos 1 y nos va a quedar 3x cuadrado. C, f de x igual a x a la negativo 1. F' de x, la derivada igual al exponente, negativo 1 por la base, y restamos 1 al exponente, negativo 1 menos 1, negativo 2, de donde nos va a quedar negativo x a la negativo 2 como la derivada. Y igual a 4x cubo. Multiplicamos el exponente por la base, tendríamos 3 por 4 y restamos 1 al exponente 3 y nos va a quedar 3 por 4, 12, 3 menos 1, 2. Y igual a 1 sobre x cuadrado. Para hacer esto reescribimos la función colocando la expresión que aparece en el denominador con exponente negativo usando la propiedad a elevado a la negativo n igual a 1 sobre a elevado a la n.
Esta propiedad nos permite, por ejemplo, escribir un exponente negativo, una expresión que tiene exponente negativo con exponente positivo, y la podemos usar al revés. Entonces, haciendo uso de la propiedad y igual a x a la negativo 2, vemos que estaba 1 sobre x cuadrado, hemos subido al numerador esta expresión x cuadrado, pero con signo negativo, x a la negativo 2. Entonces ahí multiplicamos en la derivada, multiplicamos el exponente por la base negativo 2 por x, y al exponente negativo 2 le restamos 1. Nos va a quedar negativo 2, x a la negativo 3, y igual a negativo 5 partido x a la cuarta. Aquí reescribimos de nuevo la función con el exponente negativo. Ese x a la cuarta que está en el denominador lo subimos al numerador con exponente negativo, y vamos a tener entonces y igual a negativo 5, x a la negativo 4. Entonces multiplicamos el exponente negativo 4 por la base negativo 5, y vamos a tener negativo 4 por negativo 5, eso es 20. Y entonces tengo, restamos 1 al exponente, negativo 5 menos 1, negativo 4 menos 1, negativo 5. Ok, hasta aquí está nuestra explicación de la diapositiva. Gracias por escucharnos.